Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 20 de diciembre. Bueno, uno de los días más, yo creo que más importantes de nuestro calendario reciente de la nacionalidad. Un día que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia nacional panameña. Y pues día de duelo, día de reflexión. Incluso hay unos en redes sociales hablando del día de la liberación. Y la verdad es que son heridas que no terminan de cerrarse. Ya han pasado 30 años y seguimos incluso con, yo creo que, y me disculpan quienes han escrito, hoy tendremos, por ejemplo, a Olmedo Beluche dentro de nuestros panelistas que han escrito libros sobre la invasión, pero yo me quedo con esa pieza magistral hecha por el maestro Pedro Rivera y Fernando Martínez. Yo creo que uno de los más completos, y además que un prólogo extraordinario de Elena Poniatowska, que yo creo que da un poco para entender no solamente el día, sino los días anteriores. Hoy vamos a alterar nuestro orden. Vamos a empezar con el análisis nacional, obviamente tocando esta efeméride de la invasión de Panamá, porque nos acompañará Eduardo Ulloa, un procurador de la Nación a partir del 2 de enero y que hoy pues estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en televisión y en radio. Como dices tú, Fernando, este es un día de reflexión. Este es un día en que todos los panameños y panameñas debiéramos dedicar un minuto a valorar lo que hicimos para que se produjera ese evento, lo que dejamos de hacer, Yo creo que más y las consecuencias de ese proceso. Es un poco difícil conversar de hechos tan dolorosos en la que todavía las huellas están a flor de piel y el dolor está a flor de piel. Pero yo creo que se hace necesario que aprendamos a entender, comprender la historia y hacer nuestro propio balance y autocrítica de lo que sucedió. Sí, y la gran lección es, si uno no hace lo que tiene que hacer, alguien vendrá a hacerlo. Exactamente. Pero antes quiero recordar dos cosas. Ayer, cuando terminamos el programa, hablando sobre las relaciones con la República Popular China, y todo esto tiene que ver con este proceso de la invasión, sí, por el carácter geopolítico de nuestra nación. Ayer recibí la llamada de un gran amigo, Ricardo de la Espriella, expresidente de la República, y que te mandó saludos. Sí. Fernando, don Ricardo, que nos estaba escuchando, una gran persona. Lo tengo entre la lista corta de mis amigos, Ricardo de la Espriella. Y me contaba que el proceso de apertura con la República Popular China arrancó desde la época de Omar Torrijos, cuando el general lo mandó a él, a China, en su calidad de gerente del Banco Nacional, porque de acuerdo al general Torrijos, China era la potencia del futuro. Wow. Estamos hablando de los años de 1976, y él se entrevistó con el primer ministro Li Peng. Que ya ha muerto Mao. Sí. Pero todavía en ese periodo, y Li Peng le puso a él como condición que solo China abriría relaciones comerciales con Panamá si rompía relaciones con Taiwán. Eso fue en ese momento en donde todavía China estaba en ese proceso de modernización. Posteriormente, bajo la administración del presidente Pérez Valladares, se dará la misma acción, solo que en esta ocasión la República Popular China, con un mayor nivel de desarrollo, con un nivel mayor de apertura y de comprensión de la situación mundial, nos aceptó. Al único país que le aceptó esto, nos aceptó esto. Y decía él que la visión de Omar Torrijos era que, siendo nosotros dueños en el futuro del Canal de Panamá, nos interesaba las relaciones con la República Popular China. Destaco esto porque parte de estos comentarios que le voy a hacer tienen que ver con ese carácter geopolítico de nuestra nación. La segunda cosa que destaco, que hoy, en el periódico Crítica de hoy, bajo el título de Memorias de la Invasión, Vivencias Propias, Felipe Camargo, mayor de las Fuerzas de Defensa, en su calidad de teniente, tuve la oportunidad de compartir muchas horas de trabajo con él, con una foto al fondo de este artículo en la que aparece él, en el medio, Fidel Castro a la mano derecha y a la izquierda una foto mía, de las tantas conversaciones que tuvimos en ese periodo de complejidad que él describe desde su óptica aquí, y que les recomiendo que lean este artículo de Felipe Camargo, Memorias de la Invasión, Vivencias Propias. Bien. Quería hablarle sobre la invasión, pero no se puede entender, y no intente usted entender un
un hecho histórico. Tan complejo con una cosa, con una mirada del hecho por sí mismo, sino entender el contexto en que ese hecho se dio. En primer lugar, recuerde que este proceso arranca desde nuestras relaciones con los Estados Unidos fueron siempre así. Los Estados Unidos intervino en la República de Panamá las veces que le dio la gana. De hecho, nuestra república nació bajo el tutelaje militar de los Estados Unidos. Sí, bajo una cañonera americana en nuestra. Y aquí la oligarquía definía lo que pasaba cuando tenía discrepancias internas en el Comando Sur. No. Incluso hasta que Porras le cruzaron los cables, el embajador de Estados Unidos era parte de las reuniones de gabinete. De manera que no es nuevo la intervención de los Estados Unidos, ni arrancó en el 89, no. Arrancó desde el momento del nacimiento del país. Exactamente, de la construcción del ferrocarril. Para ponerle una época... Más el hecho diplomático más importante después de nuestra independencia fue el incidente de la tajada de Sandía, en el cual los americanos estuvieron metidos. Y ese hecho de la presencia norteamericana permanentemente aquí, y de la creación de una colonia en el corazón de nuestra patria, le abrió una relación especial a Estados Unidos y Panamá entre amores y odios. Y que a lo largo de la historia se ha mantenido así. Entonces, veamos qué fueron los acontecimientos que precedieron esto y que al final caímos en este proceso de la invasión. Cuando se firman los tratados Torrijos-Carter, que fue el elemento más importante en la reconquista de nuestra capacidad de poder decidir el destino de nuestro país, en el marco de las condiciones geopolíticas que se abrían y siendo la vía nuestra, cuando fuera nuestra, se firman los tratados y una parte de la condición política de la firma de esos tratados era el repliegue de la Guardia Nacional a sus cuarteles y la apertura del proceso democrático. Una vez que se firman los tratados, se ratifican los tratados, se abre un proceso democrático y hay un documento de Omar Torrijos que se llama La Línea. En ese documento de los 80, el general Torrijos define con claridad lo que se conoce como el repliegue. Ese repliegue de la Guardia Nacional constituye uno de los elementos más importantes del proceso de democratización que se ve roto por la muerte prematura de Omar Torrijos. No voy a entrar a discutir ahora las circunstancias en que murió, pero ese hecho replanteó el futuro del país porque se encargó de la Guardia Nacional el coronel Florencio Flores, que incluso se negó un buen hombre a obtener el rango de general, y él va a ser destituido de su fondo por un golpe interno en febrero del año 82. Y ahí arranca un proceso de el retorno de los militares al repliegue. O sea, del repliegue pasaron al despliegue. Al despliegue. Y eso cambió estratégicamente la concesión de Panamá. Recuerden que en el 83 Paredes quiso ser candidato, no pudo serlo, se dieron las elecciones del 84, en una accidentada manejo del presidente Barletta, en términos de... tampoco voy a discutir el proceso electoral per se, porque no es mi intención hoy de hacer eso, pero cuando Barletta llega al poder, él diseña una política económica que tenía razón en sus cosas. Nosotros no las comprendíamos, pero tampoco él comprendía nuestras razones políticas. Entonces hubo un divorcio entre las decisiones económicas de él y las decisiones políticas de nosotros que nos llevaron a una pugna que propiciaron la ruptura del proceso institucional. Pero en el marco de eso se da el asesinato brutal de Hugo Espadafora el 13 de septiembre de 1985. Y posterior a ese asesinato se da una serie de publicaciones en el New York Times de ese extraordinario periodista norteamericano Simon Hersh, en la cual él denuncia a Noriega como un instrumento de los carteles de la droga. Ustedes recordarán aquellos famosos... ¿Y quién es él? Él no es un agente de la CIA, él es, por ejemplo, uno de los que denunció la masacre de My Lai. Uno de los que denunció la campaña de Israel para la construcción de sus armas nucleares. Los que denunció, por ejemplo, todo lo que pasó en Afganistán, las cárceles clandestinas en Irak. O sea, un periodista de renombre, que con información que le suministró los Estados Unidos, con detalle, publicó en el New York Times
una serie de informaciones que pusieron a Noriega a la defensiva. Esto en 1980, en el momento en que coincidía el final de un proceso que arrancó con la guerra de los contras y el proceso de Irán, y lo que se llamó un juicio en los Estados Unidos posteriormente, que era Irán-Contra. Ese que ocurre en los años 80 va a dar surgimiento, sale en el momento en que surgen los carteles de la droga en Colombia, y surge la figura imponente de los carteles, del cartel de Medellín, bajo el liderazgo de ese inefable personaje, inefable y criminal Pablo Escobar Gaviria. Coincidentalmente, la necesidad de darle suministro a la contra necesitaba de una vía clandestina, y los carteles de la droga y los gobiernos militares de Panamá, de Nicaragua, incluyendo la revolución sandinista, para que no se llame engaño, Honduras, colaboraron en esa red clandestina, y se armó una estructura que suministraba financiamiento no solo para las armas de la contra, sino también para las armas que se utilizaron en Irán. Y de ahí viene la investigación que se le hace al secretario de Estado del Consejo de Seguridad, al secretario del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, al general Poindexter, al teniente coronel Oliver North. Y en esos juicios surgen también el nombre de Manuel Antonio Noriega y de Panamá, en donde los Estados Unidos intentaba también que Panamá fue parte del suministro de pertrechos hacia la contra, pero además de eso también surgió Cuba como elemento desestabilizador, porque Nicaragua, en vez de utilizar el modelo de la socialdemocracia, que era el acordado, fue cubanizada. Las fuerzas de Castro se tomaron literalmente Nicaragua, y fue exportadora en el año de 1980 de más de 800 toneladas de armas. Y recuerdo que Felipe Camargo estuvo conmigo en Nicaragua en la última conversación que el presidente Carter nos pidió a nosotros para negociar una salida, y los cubanos se negaron a eso, y lo que estaban era entregando 800 toneladas de armas, en la que fue, digamos, lo que ellos llamaron la ofensiva final en El Salvador, y resultó una masacre. Le cuento todo esto porque esto dio origen, el juicio dio origen a poner a Noriega en el primer orden, y puso al descubierto toda la estructura clandestina que se está dando en los ejércitos. Y esta es la denuncia que va a hacer Hersh. Es que no solamente eso, sí, yo creo que también vale la pena, es decir, ponernos en 1989. La Guerra Fría había terminado, la Unión Soviética estaba en punto de implosionar. Fue la gran ofensiva en El Salvador. Fue el año de esa gran, la guerra civil guatemalteca. Yo creo que nosotros no sabemos, lo tenemos pocos resabios de lo sangrienta, cruenta que es. Nada más hay que recordar que había 1 millón de desplazados salvadoreños en México en ese momento, y Honduras haciendo el papel de portaaviones de los Estados Unidos en Centroamérica. Sí. Ese es el mundo, y Colombia, incendiada con esa guerra frontal contra los carteles de la droga. Así que ese es el mundo, y ese era nuestro vecindario, en eso estábamos nosotros. Y nosotros, digamos, una cosa positiva que hizo la Guardia Nacional hasta 1983 y las Fuerzas de Defensa hasta agosto de 1983, que fue cuando se crearon copiando el nombre de las Fuerzas de Defensa de Israel. Porque uno de los asesores de Manuel Antonio Noriega en materia de seguridad era el general Mike Harari. Entonces, en este despliegue, las Fuerzas Armadas panameñas desarrollaron una estrategia de seguridad que era alejarnos de ese conflicto centroamericano. Y con Panamá se convirtió en el centro de operaciones para la búsqueda de la paz. Nace Contadora, nace todas las negociaciones que se dieron desde Omar Torrijos y con Paredes y con Noriega, con el Frente Farabundo Martí, con los sandinistas, con las guerrillas, con la gente de Colombia, buscando alejar de Panamá el fantasma de la guerra. Pero esto pasó cuando se da el asesinato de Hugo Espadafora, comienza a producirse una especie de resquebrajamiento político interno. Y cuando se da el juicio de Poindexter, el nombre de Noriega sale por todos lados. Pues yo creo que más que el resquebrajamiento interno, más que con el asesinato cruel de Hugo Espadafora, se da en los 2 intentos de golpe de Estado, tanto el 16 de marzo de 1988 como aquel del 3 de octubre, que yo creo que fue lo que terminó de descuartizar. Eso es posterior a lo que te voy a contar. Estoy hablando del 86-87. 86-87. Estos 2 golpes que tú hablas ocurren en el 88 y el 89. Y en este proceso se abre, por allá por los finales del 87,
y se dan las declaraciones de Díaz Herrera, En junio del 87. que fueron declaraciones parecidos al efecto Barelalic, ¿verdad? Pero solo que aquellas fueron declaraciones en vivo y que esta emisora pusieron jugó un a rol. temblar el sistema, ya no la de fuerza de defensa, sino el sistema político imperante en ese gobierno, y se fragmenta, ¿no sé?, La sociedad. la sociedad y las fuerzas que apoyaban al gobierno, y Noriega no tuvo una lectura correcta de eso. Ahí arranca, con ese proceso, por allá por los finales de 87, un proceso que él mandó a iniciar, que fue un proceso de apertura de negociación con los Estados Unidos para buscar una salida a él. Y esto da como origen el primer intento de resolver el problema que los Estados Unidos aceptó por la vía de la negociación en el año de 1987 finales. Que esto Noriega lo va a declarar que no va a entrar por ahí el 30 de diciembre del año de 1987, las Navidades, por ahí, Año Nuevo. Hombre. Se va a abrir otro proceso negociador después con Rómulo Escobar Betancourt en el año 89, y ese proceso contaba como el primero, con el apoyo de los Estados Unidos. En el primer proceso, fíjese las cosas que le quiero decir para que usted tenga en cuenta todo esto. La oposición panameña, que estaba liderada por el Partido Panameñista y Arnulfo Arias, que estaba vivo en ese proceso. Bueno, ya totalmente cagada, ¿no? Sí, pero él firmó, junto con Ricardo Arias Calderón, con Gabriel Lewis Galindo, con un grupo de panameños, un acuerdo de que respaldaban la negociación con Noriega bajo las condiciones que se establecían. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran muy simples. Noriega salía del poder, se iba exilado a España por 2 años. Nadie le iba a hacer ningún juicio, ni en Panamá ni en los Estados Unidos. Se levantaba el indictment de Estados Unidos. 7 u 8 oficiales salían a misiones extranjeras y podían regresar 2 años más tarde, pero más nunca podían ocupar puestos públicos. Y el gobierno se mantenía con el PRD al poder, pero el Contralor y la Procuraduría pasarían a manos de independientes o un miembro de la oposición. Ese era el acuerdo. Pero la pregunta fue, porque fueron años de sobresaltos, para darles una idea. Por ejemplo, hubo una fecha que es, tal vez, que pasó un poco desapercibida, que es enero de 1988, que Noriega sale a la República Dominicana, que decían que era ya para su salida de gobierno. Realmente hubo algo de cierto ahí. Bueno, es que en el 88, en febrero del 88, se hace público el indictment. Es cuando Eric Arturo del Valle le separa. Sí, y se hace público el indictment. Y al hacerse público el indictment es el llamamiento a juicio que la Fiscalía del Sur de la Florida le hizo a Manuel Antonio Noriega. Y ahí entra un elemento nuevo que va a ser el elemento de negociación que Noriega quiere hacer bajo la dirección de Rómulo Escobar Betancourt. Lo que quiero destacarle es que los Estados Unidos en ese proceso buscó una salida política con el apoyo, diría yo, generoso de la oposición y el entendimiento de hombres como Rómulo Escobar Betancourt. ¿No sé? Y los que estábamos en los Estados Unidos impulsábamos ese proceso negociador, amparado con el apoyo de Carlos Andrés Pérez, de Felipe González, de nuestros amigos de Panamá. Todo eso fue negado. Y se olvida en Panamá que Noriega se convirtió en un problema para Bush. Electoral. Incluso. Electoral. En las encuestas estaba demostrando, le decían el flojo, el wimp, al presidente de los Estados Unidos. Y cuando él alega de que Noriega se convirtió, le estaba faltando el respeto, era que le estaba faltando el respeto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como panameños es hacer un balance de qué fueron los errores que cometimos para no volverlos a cometer. Siempre los militares norteamericanos, en ese periodo tan complicado para ellos, hablo de los militares, pensaron que la acción militar en Panamá era peligrosa, aún el 3 de octubre, porque ellos no podían entrar a Panamá sin tener la plena seguridad de que iban a tener el control de lo que iba a pasar. Para los Estados Unidos, los militares llegaron a la conclusión que de entregarle al canal a Panamá era una jugada estratégica, porque le permitía mover el Comando Sur, bajar costos de ellos, manteniendo ellos el control desde el punto de vista conceptual y geopolítico de esto, porque ellos sabían, en teoría militar, que el canal de Panamá no era defendible. Esto no fue la razón, porque muchos panameños aquí de algún sector dicen que era que los Estados Unidos se querían apoderar del canal de Panamá.
Los hechos posteriormente demostraron que los Estados Unidos estaban lejos de eso. De hecho, post-invasión, ellos hubieran podido quedarse aquí y anular los tratados, pero el tratado jamás fue invocado para invadir. Siquiera. Y de hecho, se da todo el proceso después del 89 hasta el 99. Viene el presidente Carter, entrega el Canal de Panamá y posterior a ese proceso, los Estados Unidos fue uno de nuestros principales aliados en poner voces de aliento a países como Japón, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea, cuando había esa buena relación con los Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea, en países, para que Panamá pudiera hacer la transición. Ellos nos ayudaron en ese proceso de transición. Sin duda alguna. No lo obstaculizaron. ¿Complejo el proceso? Sí. ¿Complejo la situación? Sí. ¿Qué son las lecciones que yo creo que debemos obtener? La primera cosa es que cuando los países y los dirigentes no hacen las lecturas adecuadas y nada más se mira solo lo que estaba ocurriendo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, se encontraba seriamente amenazado en su interno. A los Estados Unidos y a todas las potencias del mundo no es que tengan amigos de nosotros, ellos tienen intereses, sí, igual como nosotros debemos tener intereses con ellos. Y efectivamente las relaciones internacionales se basan en el interés. Entonces, esta relación que se convirtió Noriega en una piedra en el zapato de Bush, y con los acontecimientos del proceso electoral y la ruptura de ese proceso, los acontecimientos de mayo del 89, la persecución y atropello, la paliza que le dieron a Ford en Santana, que yo estaba en el departamento todo cuando eso salió a la luz pública, llenó de una decisión y ahí los Estados Unidos cerró toda la comunicación con los panameños y se dedicó a hacer lo que iba a hacer. Los planes de invasión. Los planes de invasión. Y el panameño que crea que algún panameño tuvo que ver con la invasión de los Estados Unidos está totalmente equivocado. ¿Usted sabe cuántos venezolanos, le están pidiendo a los Estados Unidos que invada Venezuela? Y los Estados Unidos tomarán una decisión, cualquiera que ella sea, en el interés de ellos. Bueno, tanto así que tanto a Endara, Ford y Arias Calderón, victoriosos de las elecciones de mayo de 1989, los van a buscar y se lo llevan a Clayton. No tenían idea por qué se lo estaban llevando. Los propios americanos, y ahí le dicen, nosotros vamos a invadir, ustedes quieren aceptar el gobierno, juren. Aquí está el señor José Manuel Faúndez, presidente del Comité Panameño de los Derechos Humanos, y ya, es decir, ni esa gente tenía control sobre lo que estaba pasando. Y creo que ningún panameño sensato, ninguno, de ningún bando, puede estar a favor de la invasión de Panamá. Y creo, ¿por qué? Porque la invasión, cuando se produce la invasión, y siempre que ocurren estas guerras, nosotros somos testigos de esto, no hay invasión limpia, que mata a los enemigos de quien viene a invadir. No, la invasión lo primero que mata son a los que no tienen nada que ver con eso, civiles. La invasión de Irak, el bombardeo de Irak, ¿a quién mató? A civiles. Entonces, claro que es un día para nosotros de recordar a nuestros hombres y mujeres que cayeron en ese proceso. Pero también es un día para recordar los errores que nos llevaron a eso. Ese es el problema. Y en este momento en que se encuentra la coyuntura de Panamá, no entender esa lección de historia fue la desunión, fue intentar prevalecer un criterio por encima del interés nacional, fue el egoísmo, fue la incapacidad de no entender el rol que Panamá tenía en el concierto mundial que nos llevó a nosotros a esta aventura. Y posteriormente, nosotros vamos a tener un proceso de desarrollo sostenido y hoy estamos situados en una de las coyunturas más complejas, más peligrosas, pero de más oportunidades, y no lo podemos solventar si no resolvemos los problemas estructurales. ¿Cuáles son los problemas estructurales que nos enfrentamos en el 85, 86, 87? Primero, el sistema de justicia no estaba operando. El brutal asesinato de Hugo Espadafora fue, digamos, un detonante. Las críticas poderosas de Hirsch en la sociedad norteamericana. Lo que pasó en el proceso electoral del 89. Las retiradas de Noriega de los procesos negociadores cuando negó el primer plan que se llamó Plan Blandón y el plan que dirigió Rómulo Escobar Betancourt, que le servía. Un plan COSAC, más. Vamos a ponerlo de alguna forma. Sí, era un plan que estaba destinado a resolver el problema sin invasión. La invasión no estaba en el orden del día de los Estados Unidos. Fue cuando se puso en peligro el interés del presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Norteamericana, el presidente Bush, y cuando se atentó contra militares norteamericanos en sus bases aquí. ¿Qué vino eso?
De hecho, los Estados Unidos podían llevarse a Noruega cuando le dio la gana. Al final ellos decidieron, vamos a hacer un proceso de invasión, pero vamos a aprobar nuestras teorías. Claro que la aprobaron con nosotros, claro. Pero echarle la culpa a los Estados Unidos de que fueron los responsables y que ellos querían tener control de la vía, me parece un simplismo que no lleva a ningún lado. Es más, Carlos Andrés Pérez, Felipe González, Marcel Salamín, yo, todos le escribimos a ellos para que esto no ocurriera. ¿Había panameños que estaban a favor de la invasión? Sí. Cuando los pueblos se cabrean, Sí. buscan la solución por donde sea. Hay algunos venezolanos, por ejemplo, que piden la invasión, los que no tienen ideas del precio que pagarán. Entonces creo que es importante esta reflexión, porque Panamá se enfrenta o escogemos el destino por el cual estamos seguros que llegaremos al éxito, que es el destino de ser la potencia marítima y geopolítica importante del mundo, o escogemos el camino del enanismo político y del interés muy particular y partidario del bolsillo de unos cuantos, y esas dos opciones nos llevan a estudiar las lecciones de esto hace 30 años, cuando cometimos errores garrafales y que un sector de la sociedad aceptó corregirlos, el otro sector creyó que podía seguir gobernando. Así es. No se diga más. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros Eduardo Ulloa Miranda, nuevo procurador general de la Nación. También vamos a tener un programa que salpicará tanto hechos actuales como hechos como de lo que fue la invasión. El doctor Mas va a estar con nosotros también. Vamos a hablar qué rol jugó el Instituto de Medicina Legal después de un desastre del tamaño, de las proporciones de la invasión. Cómo reconocer 300, 400 cadáveres. ¿Qué se hizo en ese momento? Y realmente cuántos llegaron ahí. Vamos a estar tocando, vamos a hacer una reflexión sobre lo que pasó en la invasión. Entre otros temas, también estará el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso después del cambio.